García, del Hospital de Emergencias Grave de Salud. Vamos a tocar un tema muy importante esta tarde, que son las enfermedades degenerativas cerebrales. Como decía el profesor anterior, para los valientes que se han quedado acá a recibir las clases, ¿no? En realidad no se trata de valentía, sino de saber captar los conocimientos que se deben adquirir en la universidad y sobre todo en las prácticas al lado del paciente. Vale decir, estar en los hospitales junto con sus tutores y con el paciente. De ahí es donde se aprende la medicina. Bueno, las enfermedades degenerativas cerebrales últimamente han cobrado una gran importancia porque están apareciendo a raudales y sin embargo no hay el tratamiento adecuado ni tampoco un diagnóstico rápido. Empecemos por la base del cuerpo humano, que es el cráneo. La bóveda craneana, ustedes saben, está formado por varios huesos, los huesos de la bóveda craneana, los huesos de la cara, sobre todo los huesos de la bóveda craneana, que en su parte interna va a encerrar a un órgano importante que es el cerebro. Y este hueso, el conjunto de huesos que forman la bóveda craneana, acá tenemos un corte de la base del cráneo, ahí ustedes ven la base del cráneo, ¿no? En la base del cráneo ustedes ven diferentes agujeros por donde van a fluir los nervios que salen del cerebro hacia la periferia del cuerpo humano, que va a permitir la comunicación con todo el resto del mundo externo. Por eso es muy importante conocer cada uno de estos agujeritos que forman que se encuentran en la base del cráneo, porque una lesión que comprometa a la estructura que va a emerger por ahí nos va a dar una sintomatología que nos permita dar con el diagnóstico posteriormente. Esta es otra fotografía de la base del cráneo, pero por el lado externo, por donde van a emerger las diferentes estructuras que estábamos hablando. Y este es el cerebro. ¿No? Ustedes ya deben conocerlo por sus estudios en anatomía. Formado por dos hemisferios, ¿no? Ahí tenemos varias cisuras, la cisura de Silvio, ¿no? Bueno, la cisura de Silvio, que es la más importante, junto con la de Rolando, y son la base, el cerebro son la base para la comunicación externa de cada persona. Acá tenemos un corte a nivel central, donde estamos viendo toda la parte gris y la parte central, ¿no? La sustancia blanca. En la parte posterior, ustedes ven, se encuentra el cerebelo, ¿no? Y adelante del cerebelo se encuentra el bulbo raquídeo. Todas estas estructuras forman pues la parte interna de la bóveda craneana. Acá tenemos una imagen en la cual vemos el cerebro, cómo se ubica dentro del cráneo. En la parte anterior se encuentra el piso anterior, donde van a sentarse los lóbulos frontales. Junto en la base del cráneo, como habíamos visto más antes, acá, ¿no? En la parte anterior está la lámina cribosa, por donde va a aparecer el nervio olfatorio, ¿no es cierto? Y luego tenemos el piso medio, muy importante, en la parte central, donde se va a ubicar una glándula muy importante que es la hipófisis, ¿no es cierto? Y en la parte posterior tenemos el lóbulo occipital junto con el cerebelo. Este diagrama, que es una de las preguntas de examen, es muy importante conocer
porque están las diferentes áreas representadas del cuerpo humano, ¿no? El área de la inteligencia, el área del lenguaje, el área de la visión, de la audición, etc. Esta otra imagen, también es pregunta de examen, es muy importante porque nos va a dar el lugar exacto donde se encuentran las estructuras que periféricamente nos representan. Una gran área, por ejemplo, el área de la boca, del rostro, ocupa bastante área a nivel del cerebro, junto con la mano, porque son las estructuras que mayor movimiento tienen a nivel de la vida. Esto se llama el homúnculo de Penfield, ¿no es cierto? Pregunta de examen. Acá tenemos unas imágenes de resonancia magnética y sobre todo nos sirven para conocer, y ustedes, esto es muy importante para ustedes que recién empiezan en este mundo de las imágenes, los cortes, ¿no? En la parte superior tenemos un corte coronal, ¿no? Ese acá es un corte coronal, vale decir, es un corte que viene de arriba hacia abajo del cráneo. El que está acá al costado es un corte axial, vale decir, de la frente hacia la parte occipital. Y la imagen de abajo corresponde a una imagen sagital, vale decir, partiendo a la mitad del cerebro. Eso es muy importante porque viendo estas imágenes, o ustedes van a ver estas imágenes muy seguido, tanto en tomografías, tanto en resonancias magnéticas y en otras imágenes que actualmente están en boga y a nivel de diagnóstico por imágenes. Bien, vamos a ver la demencia, la atrofia, el Alzheimer y las imágenes que nos competen en esta clase. La demencia. La demencia es un deterioro que se adquiere y es persistente de la función intelectual, más la afectación de al menos 3 de las siguientes áreas de la actividad mental, ya sea el lenguaje, la memoria, la destreza espacio-visual, las emociones, la personalidad y el conocimiento. Unimos una de estas 3 funciones a la función intelectual y ya tenemos el diagnóstico de demencia. Abajo hay un cuadrito muy importante que dice: la pérdida de la memoria, tanto a corto como a mediano plazo, es el signo cardinal en el diagnóstico de la demencia. ¿Qué quiere decir? Que todo aquel paciente que sufre de demencia, indudablemente va a tener pérdida de la memoria. Es otra de las preguntas de examen. Bueno, para la demencia existen algunos requisitos que deben ser suficientemente graves para impedir las actividades laborales, sociales o relaciones personales. La reversibilidad de la demencia es del 80 al 85% de las causas que son irreversibles por problemas degenerativos y vasculares. Y hay un gran número de causas que son reversibles o tratables, como las demencias secundarias a hidrocefalia, secundarias a hematomas subdurales, secundarias a tumores, a tóxicos y alteraciones metabólicas o endocrinas. Vale decir que todo paciente que tiene demencia no es definitiva, ¿no? Si bien es cierto, son pocos los que son reversibles, ¿no? La gran mayoría es irreversible, pero nosotros como médicos tenemos que definir si verdaderamente el paciente es atacado por una causa por el cual lo hace irreversible o no. Eso es lo importante de conocer todo lo que estamos estudiando.
Bueno, a nivel de diferentes países, la prevalencia oscila entre un 2.5 y un 24.6%, y se duplica cada 5 años a partir de la edad de los 65 años. La prevalencia media observada en personas mayores a 85 años ya es del 29%, con un 11% de formas graves a esa edad. No hay diferencias en cuanto a sexo. La enfermedad de Alzheimer y la demencia vascular son responsables del 70 al 80% de los casos de demencia. Las causas de la demencia, bueno, acá hay un listado de todas las causas que producen demencia, que ustedes lo van a leer en su respectivo momento, en el cual debemos definir nosotros si realmente el paciente tiene una de estas causas para ir definiendo su diagnóstico. La clasificación de la demencia es una demencia cortical, como la enfermedad de Alzheimer y la de Pick. La demencia subcortical, que está dado por los síndromes extrapiramidales, por la hidrocefalia, enfermedad de la sustancia blanca y las enfermedades vasculares subcorticales. Aparte que hay una mixtura de ambos, ¿no? Como la demencia vascular, las demencias infecciosas y algunas misceláneas como son tóxicas, metabólicas y las neoplásicas. Es muy importante conocer, porque de acuerdo a esto vamos a definir si podemos nosotros hacer reversible o no la demencia que tiene el paciente. La demencia cortical está asociada con disfunción primaria de la corteza cerebral. Producen síntomas corticales como la afasia, la amnesia, la calculia, apraxia y la agnosia. La personalidad puede estar relativamente conservada y el juicio alterado. El sistema motor, la postura, tonos, movimientos y la marcha suele ser normal. Es decir, nosotros podemos ver una persona que está caminando normalmente, pero sufre de demencia, ¿no? Entonces tenemos nosotros que llegar a determinar cuáles son las causas que lo están produciendo esta demencia, cuando en realidad nosotros vemos exteriormente que el paciente aparentemente se encuentra en buen estado. La demencia subcortical, asociado a gran alteración de la función de los ganglios basales, como el tálamo y el tronco encefálico, producen síntomas motores como temblor, distonías, alteraciones de postura y de la marcha. Produce la identificación del proceso intelectual, olvidos y trastornos afectivos. Las demencias reversibles muestran signos de disfunción subcortical, por lo que la identificación de una demencia de este tipo exige buscar una causa reversible. Ya, esta es otra pregunta de examen. Lo estoy poniendo en cuadrito, las preguntas que van a venir en el examen. Habíamos dicho que también hay una demencia mixta, que es una combinación de ambas, ¿no? La demencia es un síndrome clínico etiológicamente inespecífico que puede ser tanto reversible como irreversible. Eso es lo que hemos dicho. También que todo individuo con demencia merece un adecuado estudio en busca de una causa reversible de su deterioro intelectual. Eso es lo más importante, determinar si es reversible o no. Y para eso tenemos que abocarnos nosotros a toda una historia clínica muy bien detallada. El diagnóstico por imágenes de la demencia. Esta sirve para detectar una causa potencialmente curable o reversible. Sirve para confirmar la evaluación clínica del tipo de demencia. Sirven para el diagnóstico precoz y sirven para la identificación de personas de riesgo. Sirven para el diagnóstico diferencial entre los diferentes tipos de demencia. Sirven para la vigilancia del tratamiento. Y entre los diagnósticos por imágenes tenemos la base, que es la radiografía del cráneo, por ahí empezamos. Luego tenemos la tomografía axial computarizada, la tomografía helicoidal, la resonancia magnética,
el DTC, el PET, el PET-TAC y el PET de la resonancia magnética nuclear. Muy bien, el siguiente punto es la atrofia multisistémica. Existe la degeneración estriato-nigral, que produce un cuadro predominantemente parkinsonismo, que es del 80% de estas enfermedades de atrofia. Ahí tenemos el deterioro funcional rápido, la asinesia progresiva, rigidez y temblor postural. Hay distonía cráneo-cervical u oral, la disartria, la inestabilidad postural, una pobre respuesta a la levodopa y el aumento de coloración del estriado debido a la presencia de pigmentos de hierro. Esto es lo que decíamos en la forma parkinsoniana. Vemos en esta pieza anatómica el aumento de la coloración, ¿no? Debido al hierro que se produce en este caso. Luego tenemos la forma oligopontocerebelosa, que hoy es el del 20%. Se produce ataxia para la marcha, incoordinación segmentaria, disartria, dibujos oculomotores, adelgazamiento de la corteza cerebelosa, de los pedúnculos, hay afectación continua y dilatación del cuarto ventrículo. Acá tenemos una pieza también de este cuadro. Y en resonancia magnética se ve, no está buena la imagen, pero cuando encontremos nosotros una cruz donde está la flecha, es un signo característico de este cuadro. Nos están preparando. Muy bien, vamos a terminar viendo la enfermedad de Alzheimer. ¿Quién fue Alzheimer? Ustedes ya deben saber. Un médico psiquiatra alemán, muy estudioso en sus épocas de juventud. Le llamaban el psiquiatra del microscopio entre amigos, ¿no? Porque a muchos les gustaba estudiar las piezas anatómicas de sus pacientes que fallecían, con el fin de determinar qué era lo que ocurría en el cerebro de estos pacientes. Él decía que el Alzheimer o las enfermedades mentales eran tan igual como otra enfermedad del cuerpo humano. Es decir, en esa época ustedes saben pues que cualquier enfermedad mental inmediatamente entraban a tallar en esa época que era brujería, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero él decía, no, eso es producto de una causa igual que otras enfermedades del cuerpo humano. Vale decir, puede ser infecciosa, puede ser por una tumoración, etcétera, etcétera. Pero lo que él quería era demostrarlo, y a eso se abocaba, o se abocó. Y él diría, como cualquiera de ustedes que tiene su grupo de amigos, él también tenía sus amigos, ¿no? Alzheimer con Kraepelin, con Gauss y Knies. Justamente Kraepelin fue uno de los que también descubrió lo que finalmente se llamó enfermedad de Alzheimer. Pero la gran amistad que tenía con Alzheimer se dio para que en el año 1910 no se llamase esa enfermedad de Alzheimer. Esta imagen ustedes deben tenerla en la mente porque también es otra pregunta de examen. Esta paciente fue la primera paciente diagnosticada lo que finalmente se llamó enfermedad de Alzheimer, por Alzheimer, justamente. Esta pacientita era una ama de casa, vivía con su esposo, ¿no? Muy alegre, muy bien, y de la noche a la mañana de repente empezó bruscamente a presentar olvido, a tener delirios, a gritar en las noches, ¿no? Y fue llevada por su esposo al hospital,
donde justamente estaban Kraepelin y Alzheimer, ¿no? Acá ven ustedes otra imagen, otra fotografía donde está Alzheimer con todo su gallada, ¿no? Su pollera, ¿no? Que estudiaban en esa época. Ahí no había rivalismo, no había revanchismo, ni nada por el estilo. Estaban abocados a descubrir las causas de las enfermedades. Ahí esta pacientita se llamó Augusta de Cler, ¿no? Esta pacientita, de la cual hablamos que era la esposa de este señor que lo llevó al hospital y que empezó a presentar de la noche a la mañana cuadros de demencia. Finalmente, esta paciente falleció en el año 1906, después de 5 años de haberlo seguido Alzheimer, ¿no? Bueno, acá hay un cuadro que es una historia clínica de todas las preguntas que se debe hacer a los pacientes. Es un cuadro en el cual preponderiza todas las preguntas que se deben conocer, ¿no? Para llegar al diagnóstico de la paciente o del paciente. ¿En qué consiste la enfermedad de Alzheimer? Una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta como deterioro del cognitivo y trastornos conductuales. Es la causa más común de la demencia en países occidentales. Aparece en la edad adulta temprana y se acentúa en el anciano. Los síntomas fueron identificados por Emil Kraepelin y Alois Alzheimer en el año 1906, que igual dieron el diagnóstico de esta pacientita, ¿no? que hemos visto anteriormente. La enfermedad aumenta bruscamente con el paso de los años. En Estados Unidos, fíjense ustedes, los mayores de 65 años, del 1 al 6% tienen la enfermedad de Alzheimer. Los mayores de 80 años, del 10 al 20% sufren de enfermedad de Alzheimer. Se calcula que en el año 2030, el 17 a 20% será mayor de 65 años. Y por lo tanto, a cada unos de 35 años, 10 a 20 millones de personas de edad avanzada tendrán Alzheimer de leve a severo, ¿no? Es decir, está aumentando en forma muy acelerada. Y si la investigación no hace nada, entonces esto, como hemos dicho, se duplica cada 5 años. Acá hay otro cuadro en el cual ustedes ven por continente, proyectado al año 2050, cuántos pacientes vamos a tener con la enfermedad de Alzheimer. Y en total, acá en esta columna en azul, ustedes ven en el año 2050 serán más de 131 millones de pacientes con enfermedad de Alzheimer. Es decir, personas que caminan, etcétera, pero que no se acuerdan absolutamente de nada. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en el cerebro? La enfermedad afecta la neocorteza, afecta el área entorrinal, el hipocampo, los núcleos amigdalino, núcleo basal, el tálamo anterior, núcleo del tronco encefálico, locus erectus y el complejo del ráfido. Y ustedes ven cómo el cerebro se va encogiendo. Miren ustedes cómo el cerebro se va encogiendo, ¿no? En los diferentes cortes que ya vimos al inicio. En el corte axial, en el corte coronal y en el corte sagital, vemos cómo el cerebro está disminuyendo de volumen. Algunas manifestaciones clínicas, ¿no? Ya hemos dicho, deficiencia de la memoria, déficit del lenguaje,
dificultades de la organización, en las etapas iniciales muy poco se puede identificar la pérdida de la memoria, pero va aumentando conforme pasan los años, ¿no? Muy bien. Los cambios en la personalidad y en la conducta. En la enfermedad de Alzheimer aparece la depresión, aparece apatía, aislamiento social, cambios de humor, desconfianza en los demás, irritabilidad y agresividad, cambios en los patrones de sueño, desorientación, pérdida de la inhibición, delirios, como creer, por ejemplo, que lo están robando, ¿no? Hay algunas habilidades que se preservan en la enfermedad de Alzheimer. Leer, o que lo lean algo, contar historias y recordar, cantar, escuchar música, bailar, dibujar, hacer manualidades. Estas habilidades importantes se preservan por largos periodos, incluso mientras los síntomas empeoran, porque las controla una parte del cerebro que se afecta más adelante en el curso de la enfermedad, ¿no? Como les decía, vemos al paciente exteriormente normal, pero si comenzamos a conversar con el paciente, pues se presentan todas estas características, ¿no? Preservando todavía lo que acabamos de leer. ¿Qué cosas debemos solicitar cuando encontramos un paciente que sospechamos de enfermedad de Alzheimer? Acá tenemos un cuadro de todo lo que se debe solicitar, desde los electrolitos séricos hasta todo lo que nos corresponde de diagnóstico por imágenes. Se desconocen las causas exactas de la enfermedad de Alzheimer. Se describe que es una combinación de factores genéticos, ambientales y del estilo de vida que afectan al cerebro a lo largo del tiempo. Sin embargo, se está identificando que hay dos proteínas que dañan las neuronas por eventos tóxicos. Pierden conexiones entre sí y luego mueren. Dañan con mayor frecuencia el área de la memoria y mucho antes de que aparezcan los primeros síntomas. Hay unas placas, que es la beta amiloide, que es residuo de una proteína más grande. Cuando se agrupan estas placas, tienen un efecto tóxico en las neuronas y se altera la comunicación entre ellas. Al formar depósitos más grandes, se les denomina placas amiloides. Y estas son las que van a romper las comunicaciones normales que existen entre las diferentes neuronas. Aparte, se han identificado también unos ovillos que son de las proteínas tau, que tienen incidencia en el soporte interno y el sistema de transporte de una neurona para llevar nutrientes. En la enfermedad de Alzheimer, esas cambian de forma y se organizan a manera de ovillos neurofibrilares, los que interrumpen el sistema de transporte y son tóxicos para las neuronas. Por lo menos se va identificando estas dos cosas, dos proteínas que están dañando a las neuronas, ¿no? Que impide la comunicación entre ellas y por lo tanto empiezan a aparecer la sintomatología que hemos visto anteriormente. Bueno, esta es una imagen al microscopio, ¿no? Que es la acumulación de las proteínas tau, formadora ¿no? del camino de transporte, y que cuando aparecen estas placas, ¿no? son las que empiezan a romper las comunicaciones interneuronales. Acá vemos otra imagen de microscopio, ¿no? Cómo son estas placas. Acá lo vemos mejor, ¿no? Acá en este cuadrito de abajo vemos cómo son las células, las neuronas sanas, y la imagen grande vemos cómo ese acúmulo en forma de ovillo que empiezan
que proceden a malograr todas las comunicaciones entre las neuronas y por supuesto se empiezan a romper las comunicaciones y que ello nos va a dar las diferentes causas que hemos estado describiendo. Acá en este esquema vemos precisamente las placas de amiloide en rojo, ¿no? y arriba vemos cómo las rompen las comunicaciones interneuronales. Y de ahí empiezan a aparecer la sintomatología de desconexión con el mundo externo del paciente. Ahora tenemos otra placa de microscopio. Bueno, se dice que la enfermedad de Alzheimer también se debe a la falta de ejercicio, se debe a la obesidad, se debe a fumar o ser fumador pasivo, se debe a que se tiene hipertensión arterial, a una colesterolemia elevado, o una diabetes mellitus tipo 2 mal controlada. ¿Cuáles son las complicaciones de un paciente que tiene Alzheimer? Cuando avanza ya la enfermedad, hay dificultad para tragar. ¿Qué produce esto? Una aspiración de los alimentos. Y por lo tanto, si hay aspiración, aparecen las neumonías. Y si hay dificultad para pasar los alimentos, el paciente tiene temor de pasarlo, o sus familiares, y empieza la desnutrición y empieza la deshidratación. Hay problemas para mantener el equilibrio. Por ejemplo, los pacientes se caen, producen fracturas, tanto tiempo echado en la cama, producen úlceras de decúbito, ¿no? Por ejemplo, el control de los intestinos y de la vejiga, debido a todo lo anterior, producen infecciones dérmicas y urinarias. Todo esto son complicaciones que van apareciendo en el paciente ya con una enfermedad de Alzheimer avanzado. ¿Cuál es la prevención? Solamente se pueden mejorar los factores de riesgo aplicando estilos de vida saludables, ¿no? Eso está de moda, muy en boga ahora, sobre los estilos de vida saludables. Ahí tenemos como participar en eventos sociales, como hacer lectura, escribir, bailar, jugar juegos de mesa, crear artes, dibujos, tejidos, tocar instrumentos musicales. Y bueno, acá vemos ahora una tomografía axial computarizada en la cual vemos cómo el cerebro va disminuyendo de volumen y al centro cómo está la imagen del cuarto ventrículo dilatados. Es una resonancia magnética funcional en la cual también nos representan la falta de comunicación de las diferentes áreas del cerebro debido a que ya hay interrupción de la comunicación interneuronal. Igualmente acá ustedes pueden ver en este espectro cómo va disminuyendo el volumen cerebral y aumentando las cavidades del cuarto ventrículo. Acá se ve con mayor claridad lo que acabamos de denunciar, ¿no? El cuarto ventrículo crece bastante, se expande bastante a costa de la disminución de volumen del cerebro. Bueno, este es un ejemplo real, ¿no? Como este gran actor que lo hemos conocido en varias películas, ¿no? Ya está con su Alzheimer, y cómo es el cuerpo humano, ¿no? en esta fase. ¿No? Tenemos esta pacientita que aparentemente simplemente es una anciana, pero que si tratamos con ella vamos a darnos cuenta en sus respuestas que tiene una enfermedad de Alzheimer. Bueno, este es un científico brasilero que trabaja en laboratorios y muy dedicado a la investigación, que nos dice que se está invirtiendo 5 veces más en medicamentos para la virilidad masculina y silicona para mujeres que en la cura del Alzheimer. Dice, de aquí a algunos años tendremos viejas de tetas grandes
y viejos con pene duro, pero ninguno de ellos se acordará para qué sirve. Y eso es real. El paciente con Alzheimer no sabe para qué sirven las cosas. Cuando ustedes vean a un paciente con Alzheimer, no, a cada rato les hace la misma pregunta, o les da la misma respuesta, o les dice quién son ustedes, a pesar que ustedes han identificado, no se vayan a reír, pero así es el paciente. Cada rato repite las mismas cosas. Bueno, se propone dietas saludables a base de pescado, a base de consumo de bajo a moderado productos lácteos, elevada ingesta de ácidos grasos insaturados, baja ingesta de ácidos grasos saturados y un consumo habitual pero moderado de etanol, que sirve, por ejemplo, como el vino, ¿no? Que va a ayudar a prevenir el Alzheimer. Muy bien, este es otro científico, colega, médico, que ganó el Premio Nobel de Economía, y que ustedes ven, no todos los ancianos llegan con Alzheimer, sino que a las últimas etapas, muchos de ustedes quizá lo logren, ¿no? Van a hacer grandes logros a nivel mundial. Muchas gracias.